Caso real en Colima. El nombre que reveló un asesinato en una boda, 1890. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Caso real en Colima. El nombre que reveló un asesinato en una boda, 1890. Capítulo 1. El nombre que no debía ser pronunciado. En la Catedral de Colima, en la tarde del 12 de abril de 1890, una novia llamada Ana Beltrán estaba de pie ante el altar cuando su prometido, don Germán Salinas, pronunció los votos matrimoniales más sagrados con un error que haría que el tiempo pareciera detenerse, que convertiría ceremonia alegre en momento de horror helado y que eventualmente desenterraría secreto de asesinato que había permanecido oculto durante meses. El padre Cristóbal Ruiz había llegado al momento crucial de la ceremonia, el momento cuando el novio debe declarar públicamente su aceptación de la novia. Germán Salinas, ¿aceptas a Ana Beltrán como tu legítima esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe? Y Germán, mirando directamente a Ana pero con expresión extrañamente distante, como si estuviera viendo a través de ella hacia alguien más, había respondido con voz que era claramente audible para todos los presentes en la catedral. Sí, acepto a Rosario como mi esposa. El nombre había salido de sus labios con tanta naturalidad, con tanta convicción, que por un momento nadie había procesado completamente lo que acababa de suceder. Pero entonces la realización había golpeado como ola. Germán no había dicho Ana, había dicho Rosario. Un murmullo de confusión había recorrido los aproximadamente 150 invitados reunidos en la catedral. El padre Ruiz había parpadeado con sorpresa, y Ana, mirando el rostro de su prometido, había sentido algo más frío que hielo extendiéndose por su pecho, porque Ana sabía exactamente quién era Rosario. Rosario Medina había sido la prometida anterior de Germán, la mujer con quien se había comprometido un año antes, la mujer que había muerto en octubre de 1889 en circunstancias que oficialmente fueron declaradas como accidente de ahogamiento, pero que aquellos que la conocían habían sospechado eran mucho más siniestras. Germán, el padre Ruiz, había dicho suavemente, intentando salvar el momento sin crear escándalo. Creo que quisiste decir Ana. Y Germán, como si despertara de trance, había parpadeado, había mirado a Ana con expresión que pasó rápidamente de confusión a reconocimiento a algo que se parecía peligrosamente a pánico. Sí, por supuesto, Ana, acepto a Ana como mi esposa. Pero era demasiado tarde. El nombre ya había sido pronunciado. Rosario, la mujer muerta, había sido invocada en ceremonia de matrimonio de su sucesora, y Ana, mirando los ojos de Germán, vio algo en ellos que la hizo comprender con certeza terrible. Este no había sido simple error nervioso de novio ansioso. Había sido revelación inconsciente de algo mucho más oscuro. Ana Beltrán haría algo en ese momento que era casi sin precedentes para mujer de su posición social en México de 1890.
detendría su propia boda. No, había dicho con voz que temblaba, pero que era clara. No acepto continuar esta ceremonia. El shock en la catedral había sido palpable. Una novia deteniendo su propia boda en medio de los votos era escándalo extraordinario, violación de toda expectativa social sobre comportamiento femenino apropiado. Ana, su padre, don Esteban Beltrán, había susurrado urgentemente desde el primer banco: «¿Qué estás haciendo? No puedo casarme con este hombre». Ana había respondido, su voz ganando fuerza: «Algo está terriblemente mal, y necesito comprender qué antes de proceder». Y entonces, ante 150 invitados escandalizados, ante su familia mortificada, ante un novio cuyo pánico ahora era obvio en su rostro, Ana había levantado su vestido de novia ligeramente para no tropezar. Había girado y había caminado por el pasillo de la catedral, saliendo por las puertas principales hacia la luz del sol de Colima. Esta es la historia de Ana Beltrán, quien tuvo coraje de detener su propia boda cuando sus instintos le dijeron que algo estaba fundamentalmente mal, quien investigaría obsesivamente el significado del nombre pronunciado erróneamente, quien descubriría que Rosario Medina no había muerto en accidente, sino que había sido asesinada, y quien finalmente expondría a su prometido como asesino, que había planeado hacer de ella su segunda víctima. Y es la historia de cómo un momento de distracción fatal durante ceremonia de matrimonio, un nombre pronunciado cuando otro debía ser dicho, desenterraría crimen que todos habían aceptado como accidente, revelando que el hombre que Ana casi había casado era responsable de la muerte de la mujer cuyo nombre todavía obsesionaba su mente. Para comprender esta historia completa, debemos comenzar no con la ceremonia interrumpida, sino con la región donde ocurrió, con las dos mujeres que se convertirían en víctimas de Germán Salinas, y con el asesinato que había permanecido sin resolver durante 6 meses, hasta que nombre pronunciado erróneamente comenzó a desenmarañar todos los secretos. Capítulo 2. Colima en la era del porfiriato avanzado. El año de 1890 encontró al estado de Colima prosperando bajo el porfiriato, el régimen de Porfirio Díaz, que para entonces llevaba 13 años en el poder y que había traído estabilidad política, crecimiento económico para élites y modernización selectiva, pero también represión de disidencia y consolidación de desigualdades extremas. Colima, capital del estado más pequeño de México, era ciudad de aproximadamente 15,000 habitantes, ubicada en valle fértil entre montañas y no lejos de la costa del Pacífico. Era lugar de clima tropical agradable, con vegetación exuberante, arquitectura colonial bien preservada y atmósfera que mezclaba tranquilidad provincial con actividad comercial modesta. La economía de Colima en 1890 estaba basada en agricultura, particularmente el cultivo de caña de azúcar, café, coco y lima, esta última fruta que daría su nombre a la capital estatal. Había también ganadería significativa en las zonas rurales, producción de sal en la costa y comercio que conectaba el interior con el puerto de Manzanillo, que aunque técnicamente estaba en Colima, era más importante económicamente que la capital misma. La arquitectura de la ciudad de Colima era predominantemente colonial, con influencias neoclásicas. Edificios de 1 o 2 pisos, con paredes gruesas de adobe o piedra, techos de teja roja, patios interiores con fuentes y jardines. La Catedral de Colima, construida en el siglo XIX, dominaba la plaza principal con su estilo neoclásico elegante. Y los edificios gubernamentales, recientemente renovados bajo el programa de modernización del Porfiriato, daban a la ciudad aire de prosperidad ordenada. La sociedad colimense era conservadora y cerrada, típica de ciudad provincial donde todos conocían a todos.
donde reputaciones eran construidas durante generaciones y podían ser destruidas en momento por escándalo, donde las familias de élite, aunque no extremadamente ricas comparadas con élites de estados más grandes, mantenían control sobre comercio, tierra y política local. Para las mujeres de las familias de élite y clase media de Colima en 1890, la vida estaba definida por expectativas tradicionales rígidas. La educación era limitada, enfocada en religión, administración doméstica y artes decorativas. El matrimonio era casi inevitable, típicamente arreglado o al menos fuertemente influenciado por consideraciones familiares. Y una vez comprometidas, romper el compromiso era escándalo social que podía arruinar reputación de mujer y dañar perspectivas de sus hermanos. Era en este contexto que la decisión de Ana Beltrán de detener su propia boda en medio de la ceremonia era acto de coraje extraordinario y desafío social casi sin precedentes. Significaría enfrentar ostracismo social, crítica implacable, posiblemente ruina de perspectivas matrimoniales futuras para ella y sus hermanas. Pero Ana, guiada por intuición poderosa y por el choque de escuchar nombre de mujer muerta pronunciado por su prometido, había elegido escándalo sobre matrimonio con hombre que sus instintos le decían era peligroso. Y esta decisión, aunque inicialmente la aislaría socialmente y causaría tensión tremenda con su familia, eventualmente salvaría su vida y traería justicia para Rosario Medina. Capítulo 3. Ana Beltrán y su intuición. Salvadora. Ana Beltrán había nacido en el año de 1867 en Colima. Su padre, don Esteban Beltrán, era comerciante de café que compraba la cosecha de pequeños productores en las montañas circundantes y la exportaba a través del puerto de Manzanillo. No era de las familias más ricas de Colima, pero vivían cómodamente con casa considerable en el centro de la ciudad. Su madre, doña Beatriz, provenía de familia de hacendados menores que había perdido parte de sus tierras durante las leyes de reforma, pero que mantenía posición social respetable. El matrimonio entre don Esteban y doña Beatriz había unido capital comercial con linaje territorial de manera beneficiosa para ambas familias. Ana era la mayor de 4 hijos. Sus hermanos menores, Sofía, Luis y Mónica, tenían 20, 18 y 15 años respectivamente en 1890. Y como hija mayor, había presión familiar considerable para que hiciera matrimonio apropiado, que establecería conexiones beneficiosas para la familia. A sus 23 años, Ana era joven de apariencia modesta, pero presencia notable. Tenía rostro expresivo, con ojos que mostraban inteligencia aguda, cabello negro que usaba en moño simple y constitución delgada que daba impresión de fragilidad, aunque en realidad poseía determinación de hierro cuando creía que algo era correcto. Había recibido educación estándar para mujeres de su clase, pero había complementado esto con lectura voraz de todo lo que caía en sus manos. Novelas, periódicos, incluso tratados históricos que su padre traía ocasionalmente de sus viajes comerciales. Pero lo que más la definía era su cualidad de intuición excepcional sobre las personas. Ana tenía capacidad casi sobrenatural de detectar falsedad, de sentir cuando algo no era como parecía en superficie, de leer emociones ocultas en expresiones faciales y lenguaje corporal. Era don que la había servido bien en evitar pretendientes inapropiados durante sus años de edad casadera, pero que también la había hecho selectiva hasta el punto donde su familia había comenzado a preocuparse de que nunca encontraría esposo que cumpliera sus estándares. El cortejo de Ana por Germán Salinas había comenzado en enero de 1890, apenas 3 meses después de la muerte de Rosario Medina. Germán
Había sido presentado a la familia Beltrán por conocidos mutuos como viudo reciente, aunque técnicamente había sido solo prometido, no esposo de Rosario, que estaba listo para comenzar nueva vida después de pérdida trágica. Es hombre de posición sólida, don Esteban le había dicho a Ana. Posee almacén de suministros agrícolas en el centro, tiene inversiones en propiedades de alquiler, y aunque perdió a su prometida de manera trágica, está listo para establecer familia. Ana había estado reservada desde el principio, no por razón específica que pudiera articular, sino por sensación general de incomodidad en presencia de Germán. Había algo en la manera en que hablaba de Rosario que le parecía extraño, casi como si estuviera recitando líneas ensayadas en lugar de expresar dolor genuino. Rosario era mujer maravillosa, Germán había dicho durante una de sus primeras conversaciones. Su muerte fue shock terrible para todos. Se ahogó durante paseo por el río. Nadie pudo salvarla. Pero había algo en su tono, algo en la manera en que sus ojos no mostraban emoción apropiada cuando contaba esta historia, que había inquietado a Ana profundamente. ¿Estabas presente cuando se ahogó?, Ana había preguntado. Sí, Germán había respondido. Estábamos caminando junto al río. Ella se acercó demasiado al borde, el banco colapsó y cayó al agua. Intenté alcanzarla, pero la corriente era demasiado fuerte. Era historia que sonaba plausible, pero Ana había notado pequeñas inconsistencias en repeticiones posteriores. A veces Germán decía que había intentado saltar tras ella, otras veces decía que había corrido río abajo buscando ayuda. Los detalles cambiaban sutilmente cada vez que contaba la historia. Durante los meses de cortejo de enero a abril, Ana había intentado expresar sus dudas a su familia, pero habían sido desestimadas consistentemente. «Estás siendo demasiado crítica», doña Beatriz había dicho. «Germán es hombre apropiado de posición respetable. Tus estándares imposibles te dejarán solterona». La presión familiar había aumentado gradualmente. A los 23 años, Ana era considerada mayor para matrimonio según estándares de la época. Sus hermanas menores estaban llegando a edad casadera, y había expectativa de que ella, como hija mayor, debía casarse primero para no bloquear oportunidades de sus hermanas. Y así, a pesar de sus reservas persistentes, a pesar de su incomodidad con Germán, Ana había finalmente acordado el compromiso en marzo. La boda fue programada para abril, pero sus dudas nunca habían desaparecido. Y cuando, durante la ceremonia misma, Germán había pronunciado el nombre de Rosario en lugar del suyo, todas esas dudas habían cristalizado en certeza. Algo estaba fundamentalmente mal con este hombre, algo relacionado con la muerte de Rosario Medina, y Ana no podía casarse con él sin comprender qué era. Capítulo 4. Rosario Medina y su muerte accidental. Para comprender por qué el nombre de Rosario Medina, pronunciado durante la ceremonia de Ana, fue tan significativo, debemos conocer quién era Rosario y las circunstancias de su muerte, que habían sido aceptadas oficialmente como accidente, pero que habían dejado preguntas sin responder en mentes de aquellos que la conocían. Rosario Medina había nacido en el año de 1866 en Colima. Su padre, don Arturo Medina, era propietario de hacienda productora de caña de azúcar en las afueras de la ciudad, hombre de riqueza considerable, que era una de las figuras más prominentes de la sociedad colimense. Su madre, doña Valentina, provenía de familia de comerciantes ricos. Rosario había sido hija única, heredera de fortuna considerable que incluiría la hacienda, propiedades urbanas en Colima y capital líquido sustancial. Esta herencia la hacía uno de los partidos matrimoniales más atractivos en Colima, objetivo de cortejo de múltiples pretendientes de familias ambiciosas. A sus 23 años, en 1889,
Rosario era joven de belleza notable y carácter fuerte. Tenía inteligencia aguda, educación mejor que la típica para mujeres de la época. Su padre había contratado tutores privados y capacidad de administrar propiedades que sugería que sería administradora competente de su herencia. Pero Rosario también tenía cualidad que la hacía vulnerable: optimismo sobre las personas que la hacía creer lo mejor de ellos, incluso cuando evidencia sugería cautela. Era cualidad que don Arturo había intentado temperar con advertencias sobre hombres que podrían estar interesados en su fortuna en lugar de en ella como persona. «Debes ser cuidadosa», le había advertido. «Tu herencia te hace objetivo. Asegúrate de que el hombre que elijas te ame por quien eres, no por lo que posees». El cortejo de Rosario por Germán Salinas había comenzado en marzo de 1889. Germán había sido persistente, encantador, aparentemente devoto, y Rosario, a pesar de las advertencias de su padre, había caído bajo su influencia. El compromiso había sido formalizado en julio, con boda programada para noviembre. Pero durante los meses entre el compromiso y la boda programada, algo había cambiado. Rosario había comenzado a expresar dudas. Había mencionado a amigas cercanas que Germán la presionaba sobre asuntos financieros de manera que la incomodaba. «Quiere que firme documentos», Rosario le había dicho a su amiga Lucía Gómez en septiembre. «Documentos que le darían control sobre parte de mi herencia, incluso antes del matrimonio. Mi padre dice que no debo firmar nada hasta después de la boda, pero Germán insiste que es necesario para planificación apropiada». Era presión que había hecho que Rosario comenzara a reconsiderar el matrimonio, y en octubre, apenas semanas antes de la boda programada, Rosario había ido a su padre con decisión que había formado. Quería romper el compromiso. «Hay algo en Germán que no confío», había dicho. «Me presiona constantemente sobre dinero, y cuando no cedo se vuelve diferente, no violento pero frío, calculador. Tengo miedo de lo que será si me caso con él». Don Arturo había apoyado completamente su decisión. «Romperemos el compromiso mañana», se había prometido. «No importa el escándalo, tu seguridad es más importante». Pero Rosario nunca tendría oportunidad de romper el compromiso oficialmente, porque esa misma tarde, en 18 de octubre de 1889, había muerto en circunstancias que oficialmente fueron declaradas como accidente de ahogamiento. Según el testimonio de Germán, él y Rosario habían estado caminando junto al río Colima durante paseo vespertino. Rosario se había acercado demasiado al borde del banco. El suelo, debilitado por lluvias recientes, había colapsado, y Rosario había caído al río, que estaba crecido y rápido debido a las lluvias. Germán afirmaba que había intentado salvarla, pero que la corriente había sido demasiado fuerte, que había corrido río abajo buscando ayuda, que para el tiempo en que encontró trabajadores que pudieran ayudar, ya era demasiado tarde. El cuerpo de Rosario había sido encontrado 2 kilómetros río abajo, atrapado en ramas. El doctor Manuel Vargas, quien había examinado el cuerpo, había determinado que la causa de muerte era ahogamiento, con evidencia de que había golpeado su cabeza en rocas durante la caída o mientras era arrastrada por la corriente. Oficialmente, era accidente trágico. Pero había aspectos de la historia que no encajaban completamente. Varios testigos habían reportado haber escuchado lo que sonaba como discusión o forcejeo cerca del río alrededor del tiempo del accidente, y Germán tenía arañazos en sus brazos que atribuyó a ramas cuando intentó alcanzar a Rosario, pero que podrían haber sido de lucha. Don Arturo había sospechado fuertemente que Germán había asesinado a su hija. Había exigido investigación más profunda, pero sin evidencia concreta de juego sucio, sin testigos del evento mismo.
Las autoridades habían concluido que no había base suficiente para cargos criminales. Fue accidente, el comisario de Colima había declarado. Trágico, pero accidental. Don Arturo, devastado por la pérdida de su hija única y frustrado por la falta de justicia, había muerto apenas 2 meses después, en diciembre de 1889, de lo que los médicos llamaban fallo cardíaco, pero que la familia sabía era corazón roto, y con su muerte la presión para investigar más profundamente la muerte de Rosario había desaparecido. Y Germán Salinas, libre de sospecha, había comenzado a cortejar a su próxima víctima potencial apenas semanas después, Ana Beltrán. Capítulo 5. La investigación improbable de Ana. Después de salir de la catedral, después del escándalo de detener su propia boda, Ana había regresado a la casa de sus padres, enfrentando furia de su familia y confusión propia sobre lo que debía hacer a continuación. ¿Has perdido la razón? Don Esteban había rugido. Detuviste tu propia boda, el escándalo, la vergüenza para la familia. Algo está mal con Germán. Ana había insistido. La manera en que pronunció el nombre de Rosario no fue simple error. Fue revelación de algo más profundo. Fue nerviosismo. Doña Beatriz había argumentado. Los novios cometen errores durante ceremonias. No significa nada siniestro. Pero Ana no estaba convencida. Y durante los días siguientes, mientras Colima hablaba de nada más que el escándalo de la boda interrumpida, mientras su familia la presionaba para disculparse con Germán y reprogramar la ceremonia, Ana había comenzado investigación discreta de la muerte de Rosario Medina. No era investigación que mujer joven, de su posición social, debería estar conduciendo. No tenía autoridad legal, acceso a documentos oficiales o experiencia en investigación criminal, pero tenía determinación, inteligencia y habilidad de hacer que las personas confiaran en ella y hablaran. Su primer paso fue contactar a Lucía Gómez, quien había sido mejor amiga de Rosario. Ana había visitado a Lucía bajo pretexto de consultar sobre vestidos de novia, ironía apropiada, dadas las circunstancias, pero había guiado gradualmente la conversación hacia Rosario. Debes haber conocido bien a Rosario, Ana había dicho. Escuché que estaba comprometida con Germán Salinas antes de su muerte, el mismo hombre con quien yo estaba a punto de casarme. Lucía, quien había leído sobre la boda interrumpida de Ana en periódicos locales, había mirado a Ana con expresión de comprensión súbita. ¿Por eso detuviste tu boda? ¿Porque sentiste algo mal sobre él? Sí, Ana había admitido. Y quiero comprender qué. ¿Puedes decirme sobre Rosario y Germán? ¿Sobre su relación? Y Lucía, sintiendo que finalmente alguien estaba tomando en serio sus propias sospechas sobre la muerte de su amiga, había contado todo. Cómo Rosario había comenzado a tener dudas sobre Germán, cómo él la presionaba sobre dinero y documentos, cómo Rosario había decidido romper el compromiso el mismo día que murió. Iba a terminar con él, Lucía había dicho con convicción. Y esa misma tarde murió en accidente. Nunca creí que fuera coincidencia, pero nadie me escuchó. Dijeron que era demasiado joven para comprender, que estaba emocionalmente involucrada, que no debía hacer acusaciones sin pruebas. ¿Había algo específico que te hiciera sospechar que no fue accidente? Ana había preguntado. Varios testigos escucharon lo que sonaba como discusión o forcejeo cerca del río. Lucía había respondido. Y los arañazos en los brazos de Germán. Rosario me había dicho semanas antes que cuando Germán se enojaba, su control se deslizaba. Y si ella intentó romper con él durante ese paseo, y si él reaccionó con violencia. Era teoría que no podía ser probada sin evidencia adicional, pero daba a Ana dirección para investigación posterior.
Su segundo paso fue contactar al doctor Manuel Vargas, quien había examinado el cuerpo de Rosario. Ana había visitado su consultorio solicitando consejo médico sobre síntomas nerviosos, pero había guiado la conversación hacia su experiencia como médico forense. Debe haber visto casos difíciles, Ana había dicho. Muertes donde fue difícil determinar si fueron accidentales o no. El doctor Vargas, hombre de 60 años con conciencia de que había cosas en su carrera que lo perturbaban, había respondido con más franqueza de lo que Ana había esperado. El caso de Rosario Medina me preocupa todavía, había admitido. Oficialmente fue ahogamiento, y la evidencia física era consistente con eso, pero había aspectos que no encajaban perfectamente. ¿Cómo qué? Ana había preguntado, inclinándose adelante con interés obvio. Había moretones en sus muñecas, el doctor había dicho. Moretones que podrían haber sido de golpear rocas durante la caída, pero también podrían haber sido de ser agarrada con fuerza. Y había fibras bajo sus uñas, fibras de tela que podrían haber sido de la ropa de Germán si ella lo había arañado durante lucha. ¿Por qué no reportaste esto? Ana había preguntado. Lo reporté. El doctor había respondido con frustración evidente. Al comisario. Pero él determinó que la evidencia era ambigua, no concluyente, y sin testigos del evento mismo, sin confesión, no había base para procesar. Don Arturo Medina presionó para más investigación, pero murió antes de que pudiera lograr algo. Y entonces el caso fue cerrado. Era información que confirmaba las sospechas de Ana de que la muerte de Rosario no había sido simple accidente, pero todavía necesitaba algo más concreto, alguna evidencia que pudiera forzar a las autoridades a reabrir el caso. Su tercer paso fue el más audaz, confrontar directamente a Germán Salinas. Capítulo 6. La confrontación y la confesión parcial. Ana había enviado mensaje a Germán solicitando reunión privada para discutir el futuro de su compromiso. Germán, evidentemente esperando que Ana se disculparía y acordaría reprogramar la boda, había acordado encontrarse con ella en la sala de su casa, bajo chaperona apropiada. Pero cuando Ana llegó, había venido no con intención de reconciliación, sino con determinación de obtener verdad, y había traído algo consigo, copia de artículo de periódico sobre la muerte de Rosario que había obtenido de los archivos del periódico local. Germán, Ana había comenzado sin preámbulos. Necesito que me digas la verdad sobre Rosario Medina. Germán había tensado visiblemente. ¿Qué sobre ella? Durante nuestra ceremonia de boda, pronunciaste su nombre en lugar del mío, Ana había dicho, observando su rostro cuidadosamente. No fue error nervioso simple, fue algo más profundo, y he estado investigando su muerte, y creo que no fue accidente. Eso es absurdo, Germán había respondido, pero su voz llevaba tensión que no había estado allí momentos antes. Fue accidente terrible. Las autoridades lo investigaron y encontraron evidencia que sugería posibilidad de juego sucio. Ana había contraargumentado, levantando el artículo de periódico que, aunque principalmente reportaba el accidente, mencionaba brevemente que algunos aspectos del caso permanecen bajo investigación. Moretones en sus muñecas, fibras bajo sus uñas, testigos que escucharon lo que sonaba como forcejeo. Esa evidencia fue explicada, Germán había dicho, su tono volviéndose más defensivo. Los moretones eran de rocas, las fibras eran irrelevantes, y los testigos escucharon mal. Y el hecho de que Rosario planeaba romper el compromiso contigo ese mismo día. Ana había presionado, revelando lo que Lucía le había contado. Conveniente que muriera antes de poder hacerlo, antes de poder contarle a otros lo que había descubierto sobre ti. Era bluff parcial, porque Ana no sabía con certeza qué Rosario había descubierto,
pero había apostado que había algo, algún secreto que Germán había estado escondiendo. Y el bluff funcionó. El rostro de Germán había pasado por serie de expresiones. Sorpresa de que Ana supiera sobre la intención de Rosario de romper el compromiso. Cálculo de cuánto más podría saber y finalmente algo como resignación. «¿Qué quieres, Ana?», había preguntado finalmente. «La verdad», Ana había respondido. «¿Mataste a Rosario Medina?». Hubo pausa larga donde Germán había considerado sus opciones. Y entonces, en decisión que sorprendió a Ana, había respondido con algo cercano a confesión, aunque cuidadosamente formulado para minimizar su culpabilidad. «No planeé matarla», había dicho finalmente. «Pero sí, estuvimos discutiendo ese día. Ella quería romper el compromiso y yo necesitaba ese matrimonio. Tengo deudas, Ana, deudas considerables de inversiones que salieron mal. Necesitaba su dinero para salvarme. Y cuando ella dijo que no me casaría con ella, cuando dijo que le diría a su padre sobre mi situación financiera real, perdí el control». «¿Qué hiciste?», Ana había preguntado, su voz apenas un susurro. «La empujé», Germán había dicho, las palabras saliendo como si hubieran estado esperando ser liberadas durante meses. «Estábamos discutiendo junto al río. Ella dijo que le diría a todos en Colima que yo era fraude, y simplemente la empujé. Cayó al agua, y la corriente la llevó. No intenté salvarla, simplemente la observé irse». Era confesión de homicidio, aunque Germán intentaba enmarcarlo como acto impulsivo en lugar de asesinato premeditado. Y Ana, escuchando estas palabras, había sentido validación de todas sus sospechas, pero también horror de que casi se había casado con este hombre que habría estado a su merced una vez que estuvieran legalmente unidos. «¿Y yo?», Ana había preguntado. «También necesitabas mi dinero para tus deudas. Planeabas hacer lo mismo conmigo si descubría la verdad». Germán no había respondido, pero su silencio era respuesta suficiente. «Necesitas ir a las autoridades», Ana había dicho. «Necesitas confesar lo que hiciste a Rosario». «No puedo», Germán había respondido. «Sería ejecutado. Y de todos modos fue accidente, impulso momentáneo, no asesinato premeditado». «La dejaste morir», Ana había dicho con voz que temblaba de furia contenida. «Eso es asesinato». Pero Germán había negado con la cabeza. «Es tu palabra contra la mía sobre esta conversación. Y ninguna autoridad te escuchará, Ana. Eres mujer que detuvo su propia boda en escándalo público. Tu reputación ya está arruinada. ¿Y ahora quieres acusar a tu ex prometido de asesinato basándote en conversación privada sin testigos? Serás ridiculizada». Era punto válido que revelaba cuán difícil sería para Ana traer justicia para Rosario. Pero Ana tenía un recurso más. Había traído testigo oculto a esta conversación. Capítulo 7. La trampa y el testigo oculto. Lo que Germán no sabía era que Ana no había venido sola a esta confrontación. Lucía Gómez, la amiga de Rosario, había estado escondida en habitación adyacente con puerta ligeramente abierta, escuchando toda la conversación. Y aunque el testimonio de testigo oculto de conversación privada era legal y éticamente complejo en 1890, era mejor que nada. Cuando Ana reveló presencia de Lucía saliendo de su escondite, el rostro de Germán había pasado de shock a furia. «¿Me engañaste?». «Te di oportunidad de decir la verdad», Ana había respondido. «Y lo hiciste, y ahora tengo testigo de tu confesión». «Ninguna autoridad creerá a dos mujeres», Germán había dicho con desprecio, «particularmente una que es histérica por muerte de su amiga y otra que causó escándalo público. Soy hombre respetable de negocios. Mi palabra valdrá más que las de ustedes.
Desafortunadamente, había algo de verdad en esto. El testimonio de mujeres, particularmente en casos contra hombres de posición social respetable, era frecuentemente desestimado o minimizado en sistema legal de la época. Pero Ana había anticipado esto también. Durante la semana desde su boda interrumpida, no solo había investigado la muerte de Rosario, sino que también había investigado las finanzas de Germán. Y había descubierto algo crucial. Germán había estado mintiendo sobre su posición financiera. Fuimos a los registros comerciales, Ana había dicho, produciendo documentos que había obtenido mediante contactos de su padre. Tu almacén está hipotecado hasta el límite. Tienes deudas con múltiples prestamistas y has sido demandado 2 veces en el último año por pagos no realizados. No eres hombre de posición sólida. Eres hombre desesperado que necesitaba casarse con heredera rica para evitar ruina financiera. Era evidencia que daba motivo para el asesinato de Rosario y para el cortejo de Ana. Y cuando combinada con la confesión que Lucía había escuchado, creaba caso que era al menos digno de investigación seria. Vamos a ir al comisario, Ana había dicho. Y vamos a exigir que tu confesión sea investigada. Y si te niegas a venir voluntariamente, gritaré sobre lo que acabas de confesar hasta que toda tu vecindad lo escuche. Germán había considerado sus opciones. Podía intentar desacreditar a Ana y Lucía, confiando en que su estatus como hombre lo protegería. Podía intentar intimidarlas o amenazarlas, o podía huir de Colima antes de que las autoridades pudieran actuar. Eligió la tercera opción. Esa misma noche, Germán Salinas desapareció de Colima, llevando lo poco de valor que poseía, dejando atrás sus deudas y su negocio fallido. Y su huida fue, en muchas maneras, confirmación más poderosa de su culpabilidad que cualquier testimonio podría haber sido. Capítulo 8. La investigación reabierta y la justicia diferida. La huida de Germán había forzado al comisario de Colima, don Rodrigo Zamora, a tomar en serio las acusaciones de Ana y Lucía. Porque hombres inocentes no huían cuando eran acusados. Y aunque el comisario había sido inicialmente escéptico de las afirmaciones de 2 mujeres jóvenes, la desaparición de Germán cambiaba ecuación. Si es inocente, ¿por qué huiría? El comisario había admitido durante reunión con Ana, Lucía y don Esteban, quien ahora apoyaba a su hija después de comprender la seriedad de la situación. Necesitamos reabrir la investigación de la muerte de Rosario Medina. La investigación reabierta había revelado evidencia adicional que había sido pasada por alto o minimizada la primera vez. El doctor Vargas fue entrevistado nuevamente y proporcionó detalles completos de las anomalías que había notado en el cuerpo de Rosario. Los testigos que habían escuchado el forcejeo cerca del río fueron localizados y entrevistados más formalmente. Investigación de las finanzas de Germán reveló el motivo claro que había tenido para asesinar a Rosario cuando ella amenazó con terminar el compromiso. Pero había problema. Germán había desaparecido. Órdenes de arresto fueron emitidas. Su descripción fue circulada a autoridades en otros estados. Pero en México de 1890, antes de comunicaciones modernas y bases de datos centralizadas, era relativamente fácil para alguien desaparecer, cambiar su nombre y comenzar nueva vida en otra región. Durante meses no hubo señal de Germán Salinas, y la familia de Rosario, ahora representada por tíos y primos después de la muerte de don Arturo, comenzó a perder esperanza de que justicia sería alguna vez servida. Pero entonces, en noviembre de 1890, 7 meses después de la boda interrumpida de Ana, llegaron noticias de Aguascalientes. Un hombre coincidiendo con la descripción de Germán había sido arrestado allí bajo nombre falso por intento de fraude.
y cuando su identidad real fue verificada, fue transportado de vuelta a Colima para enfrentar cargos por el asesinato de Rosario Medina. El juicio comenzó en enero de 1891 y fue sensación en Colima. Era caso que tenía todo: amor traicionado, asesinato junto al río, heroína que había detenido su propia boda para investigar muerte sospechosa y finalmente justicia diferida, pero eventualmente servida. La evidencia presentada incluía el testimonio del doctor Vargas sobre las anomalías en el cuerpo de Rosario, testimonios de testigos del forcejeo escuchado cerca del río, documentación de las deudas de Germán y su motivo financiero, y crucialmente, el testimonio de Lucía Gómez sobre la confesión que Germán había hecho a Ana. La defensa argumentó que la confesión no era admisible porque había sido obtenida mediante engaño, pero el juez determinó que aunque la táctica era cuestionable, la confesión voluntaria de Germán, combinada con su huida posterior, constituía evidencia suficiente. Ana testificó sobre la ceremonia de boda interrumpida, sobre el nombre de Rosario pronunciado en lugar del suyo, sobre cómo ese momento le había dado certeza de que algo estaba fundamentalmente mal. No fue error nervioso, había declarado. Fue revelación de obsesión, de culpa inconsciente. Germán no podía olvidar a Rosario porque la había asesinado, y su mente lo traicionó en el momento más crucial. El veredicto llegó después de 2 días de deliberación. Culpable de homicidio con premeditación parcial. El jurado aceptó que no había planeado el asesinato con anticipación, pero que había tenido tiempo para reconsiderar mientras observaba a Rosario ahogarse y había elegido dejarla morir. La sentencia fue 25 años de prisión. No era pena de muerte que algunos habían esperado, pero era justicia significativa para la época, reconocimiento de que Rosario Medina había sido asesinada y que su asesino finalmente había sido llevado a rendir cuentas. Germán Salinas murió en prisión en 1902, después de cumplir 11 años de su sentencia. Sus últimas palabras registradas fueron: «Si Rosario no hubiera amenazado con exponerme, nada de esto habría sido necesario. Ella me forzó a actuar». Eran palabras que, incluso en su lecho de muerte, intentaban culpar a su víctima por su propio asesinato, revelando su incapacidad de aceptar responsabilidad moral por sus actos. Epílogo: el legado del nombre pronunciado. La historia de Ana Beltrán y Rosario Medina se convirtió en leyenda en Colima, contada y recontada durante generaciones como ejemplo de coraje femenino, intuición salvadora y persistencia en búsqueda de justicia contra probabilidades considerables. El acto de Ana de detener su propia boda, aunque inicialmente escandaloso, eventualmente fue reconocido como acto de valentía extraordinaria. Había confiado en sus instintos cuando todos le decían que estaba equivocada. Había investigado cuando se esperaba que simplemente aceptara la versión oficial de eventos. Y había arriesgado su reputación, sus perspectivas futuras y su posición social para traer justicia para mujer que nunca había conocido, pero con quien sentía conexión, porque casi había compartido su destino. «Ana Beltrán me salvó», había dicho en discurso público años después. No solo a mí, sino potencialmente a otras mujeres que Germán habría cortejado y posiblemente asesinado si hubiera continuado sin ser detectado. Y lo hice no porque fuera particularmente valiente o inteligente, sino porque presté atención a mis instintos cuando me dijeron que algo estaba mal. El caso llevó a cambios en cómo las muertes sospechosas eran investigadas en Colima. Hubo mayor disposición de las autoridades a escuchar testimonios de mujeres, particularmente cuando involucraban acusaciones contra hombres de posición social. Y se desarrolló protocolo para casos donde víctimas potenciales o testigos
expresaban preocupaciones que inicialmente parecían infundadas, pero que merecían investigación más seria. Ana nunca se casó. Había recibido múltiples propuestas después de que su papel en llevar a Germán a justicia la había convertido en figura algo célebre, pero había declinado todas. La experiencia me enseñó que prefiero independencia a compañerismo inadecuado, había explicado. Y en era donde mujeres tienen tan poca autonomía dentro del matrimonio, elijo mantener lo poco que poseo fuera de él. En cambio, Ana había dedicado su vida a trabajar con mujeres que necesitaban ayuda para escapar de relaciones peligrosas. Había establecido refugio discreto en Colima, donde mujeres podían buscar consejo y asistencia cuando temían a sus prometidos o esposos. Y había escrito extensamente, bajo seudónimo, sobre los peligros que las mujeres enfrentaban en sociedad que las trataba como propiedad que debía ser transferida de padres a esposos sin consideración suficiente de su seguridad o bienestar. Lucía Gómez había continuado siendo su colaboradora cercana en este trabajo. Las dos amigas, unidas por experiencia compartida de buscar justicia para Rosario. La familia de Rosario había establecido fondo en su memoria que proporcionaba becas educativas para mujeres jóvenes de Colima. Rosario valoraba educación, el testamento del fondo declaraba, y creía que mujeres educadas estaban mejor equipadas para protegerse de aquellos que buscarían explotarlas. La tumba de Rosario en el cementerio de Colima lleva inscripción elegida por su familia. Rosario Medina, 1866-1889. Asesinada por el hombre que profesó amarla. Justicia fue finalmente servida cuando otra mujer tuvo coraje de detener su propia boda y buscar la verdad. Que su memoria nos enseñe a escuchar a mujeres cuando expresan miedo. El momento de la ceremonia de boda interrumpida, el momento cuando Germán pronunció el nombre de Rosario en lugar del de Ana, se convirtió en parte del folclore de Colima. Se decía que era el espíritu de Rosario interviniendo, forzando a su asesino a revelar su obsesión culpable en el momento más público posible. Y aunque Ana nunca había suscrito a interpretaciones sobrenaturales, había admitido que el momento tenía cualidad de destino que era difícil explicar completamente en términos racionales. ¿Por qué ese momento? Había reflexionado. ¿Por qué durante los votos mismos? Si hubiera pronunciado su nombre en conversación privada días antes, yo lo habría notado, pero no habría tenido el impacto público que tuvo durante la ceremonia. Fue como si algo conspirara para exponer su culpa en el momento cuando sería imposible de ignorar. Y el padre Cristóbal Ruiz, quien había oficiado la ceremonia interrumpida, había escrito en sus memorias años después: en mis 40 años como sacerdote he presenciado muchas ceremonias de matrimonio, pero nunca he visto momento como cuando Germán Salinas pronunció nombre equivocado. Fue como si la verdad estuviera forzándose a salir, como si el peso de su crimen fuera demasiado grande para mantener oculto incluso en momento de ritual sagrado. Y gracias a Dios que Ana Beltrán tuvo sabiduría y coraje de reconocer ese momento como lo que era, advertencia divina que no debía ser ignorada. Descansa en paz, Rosario Medina. Fuiste joven inteligente que reconociste que tu prometido era peligroso, quien decidiste romper tu compromiso para protegerte. Pero antes de que pudieras hacerlo, fuiste asesinada, empujada a río en arrebato de furia y codicia. Tu muerte fue declarada accidente, tu asesino caminó libre y comenzó a cortejar otra mujer, planeando posiblemente hacer de ella su próxima víctima. Pero tu memoria lo traicionó. En el momento más crucial, durante ceremonia de su siguiente boda, pronunció tu nombre en lugar del de su nueva prometida. Y ese momento
Esa revelación inconsciente de culpa y obsesión fue suficiente para detener la ceremonia, para desencadenar investigación que eventualmente expondría tu asesinato y traería justicia diferida pero real. Y gracias a Ana Beltrán, quien tuvo coraje de confiar en sus instintos, de detener su propia boda cuando algo se sintió fundamentalmente mal, de investigar cuando se esperaba que simplemente aceptara, tu asesino finalmente pagó por su crimen. Tu muerte no fue en vano. Llevó a reformas, a mayor conciencia, a lecciones sobre importancia de escuchar a mujeres y de investigar muertes sospechosas apropiadamente. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre la importancia de confiar en la intuición, sobre el coraje que requiere desafiar expectativas sociales cuando la seguridad está en juego, y sobre cómo momentos pequeños como nombre pronunciado erróneamente pueden revelar verdades enormes, te invito a que dejes un me gusta y te suscribas al canal. Activa las notificaciones. Y te pregunto, ¿cuántas veces ignoramos señales de advertencia porque no queremos causar escándalo o porque confiamos en apariencias de respetabilidad? ¿Qué responsabilidad tenemos de investigar cuando algo se siente equivocado, incluso si no podemos articular exactamente qué? ¿Y qué nos dice esta historia sobre el valor de las mujeres apoyándose mutuamente, de Ana buscando justicia para Rosario, aunque nunca la había conocido? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por escuchar la historia de la boda interrumpida por un hombre, de la novia que tuvo coraje de detener su propia ceremonia cuando su prometido pronunció el nombre de mujer muerta que había asesinado, de la investigación improbable que expuso asesinato que había sido aceptado como accidente. Que la memoria de Rosario Medina y el coraje de Ana Beltrán nos enseñen a confiar en nuestros instintos, a buscar justicia incluso cuando es difícil, y a reconocer que a veces las revelaciones más importantes vienen en momentos más inesperados. Hasta el próximo caso.